Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Carimán, soy de Argentina y este es mi resumen para la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767 de la lección 12. Y este es un resumen de las 11 lecciones anteriores. En la primera lección vimos qué es el pecado y qué dice la Biblia sobre él. Y veíamos el significado original y etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Vimos dos palabras que están relacionadas en la escritura con respecto al pecado. Vimos la palabra hatak, que es una palabra hebrea que significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco preciso y exacto. Y en el Nuevo Testamento, que es en griego, se utiliza la palabra amartia. Y también significa un fallo de la meta o no dar en el blanco. Otra de las palabras que vimos es amartenein, que significa pecar. Luego pasamos a la lección 2, la doctrina del pecado en la Biblia. Y una de las cosas que vimos, la doctrina del pecado original del hombre está fundamentada a partir del hecho de la pecaminosidad universal del hombre. También vimos que de la depravación total del hombre se declara que todos los hombres están desprovistos por sí mismos de cualquier principio de vida o despertar espiritual. Y esto debido a la apostasía del hombre para con Dios ha sido total y completa. Luego pasamos a la lección 3, donde vimos la doctrina del pecado en la Biblia y se nos habla del pecado original. Se toman notas del diccionario bíblico Easton, y el pecado original, siendo nuestros primeros padres la raíz de toda la humanidad, la culpa de su pecado fue imputada. Está hablando de Adán. Y el pecado original se usa con frecuencia y de manera apropiada para denotar solo la corrupción moral de toda la naturaleza heredada por todos los descendientes de Adán. También vimos que esta corrupción moral heredada consiste primero en la pérdida de la justicia original y segundo, la presencia de una propensión constante al mal, que es la raíz y el origen de todo pecado. Vimos sobre los pelagianos y ellos niegan el pecado original y consideran que el hombre está bien moral y espiritualmente por naturaleza. En cambio, los semipelagianos lo consideran moralmente enfermo. Los agustinos, o como también se lo llama calvinistas, consideran al hombre como se describió en Efesios 2.1, espiritualmente muerto. Luego en la lección número 4 vimos del módulo 1 siempre, con ley y sin ley. Empezamos a ver otras palabras en griego, la palabra nomos, que significa ley, y el plural de nomos es nomoi, que significa leyes. Las buenas noticias entregadas por el apóstol Pablo no pueden ser mejores. El fin de la ley, dice el apóstol Pablo, es Cristo. Ante esta maravillosa verdad, no queda más que preguntarnos cuál es entonces nuestra posición de fe ante Dios y el pecado. Con el fin de la ley, el creyente ha quedado libre o separado de la ley. ¿Pero existe alguna otra ley que debamos reconocer? Ahí aprendimos otra palabra griega que es anomos y significa sin ley. Sabemos que en el universo existen leyes físicas, leyes de atracción y repulsión. Todo lo que existe, aún nuestro propio cuerpo, obedece a leyes que gobiernan su funcionamiento. El comprender que existe un gobierno o ley superior que sustenta y dirige todas las cosas es importante para el creyente. Es así como el apóstol Pablo se ve a sí mismo tanto en nomos como en anomos. Solo existe una ley superior que gobierna todas las cosas, y fuera de esta, el hombre estaría errando o fallando al blanco.
En resumen, para el apóstol Pablo, hacer el mal bajo la ley o nomos es igual que hacer el mal bajo sin ley o anomos. Tanto lo uno como lo otro nos lleva a Martano, que es fallar a la hora de alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. Luego pasamos a la lección 5 y se trata del fariseo y el publicano. Como pensamiento central se nos remarca que todos necesitamos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo emplea con frecuencia la forma literaria del diálogo con un interlocutor imaginario y estilo usado por muchos maestros de filosofía de aquel tiempo. Después vimos también que se representa en esta analogía que utilizan tanto Jesús cuando habla del fariseo y el publicano, y Pablo utilizando a los judíos y los gentiles, se representa el sistema religioso y a Jerusalén y su sistema frío, mecánico y de justificación mediante los sacrificios de animales y las obras de la ley. Según el comentario de la Biblia de Matthew Henry, los judíos se creían pueblos santos, merecedores de sus privilegios por derecho propio, aunque eran ingratos, rebeldes e injustos, pero se les da y se debe recordar a todos los que así actúan en toda nación, época y clase, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. Siempre estamos en el módulo 1 y ahora en la lección 6 vimos a los judíos y a los gentiles se los juzga por igual. Y el pensamiento central de esta lección es que los judíos con pactos y gentiles sin pactos, ambos son conscientes iguales ante la justicia de Dios. El Evangelio juzga y recompensa tanto al que cree como al que no cree. Vimos también que el juicio divino ha llegado tanto para el que tiene la ley como para el que no la tiene. La conciencia del hombre y su entendimiento sobre lo que es bueno o malo será la base sobre la cual se hace un justo juicio. La gracia es un regalo, es el verbo de vida, es el espíritu, es la ley de vida que manifiesta el reino a todo aquel que la recibe. El Señor, al igual que sucedió con Adán, nos viste nuevamente. Hoy somos vestidos de justicia, de santificación, de redención, de tal manera que podemos gloriarnos en nuestra nueva naturaleza. Hoy sabemos que somos nueva creación, pero para aquel entonces el Evangelio no era muy bien conocido, razón por la que el apóstol Pablo habla sobre la ley de justicia y de equilibrio, tanto a aquellas que por tenerla escrita en piedras creían conocerla, como a los que pertenecen al pacto mosaico, pero han traído la ley de vida escrita en sus corazones. Y esto está hablando del pueblo judío. Los judíos llegaron a pensar que ellos, al estar bajo pacto, eran inmunes a las consecuencias de amarte o pecado. El apóstol Pablo les recuerda que ante la ley de la vida escrita en la conciencia del hombre, nadie se oculta y cada uno de nosotros somos recompensados según sea nuestra respuesta a su justicia y verdad. Y vimos que la verdad juzga. El verbo divino o palabra viva representada en Cristo es verdad que separa y juzga, es luz que guía y recompensa al hombre cada día según sea su proceder. También vimos que aquellos que habían sido iluminados no podían ser renovados para arrepentimiento nuevamente. Quien no ama la justicia y verdad divina, poco a poco se alejará de la luz hasta que esté nuevamente en completa oscuridad. Todo aquel que no responde al amor divino siembra espinas y cardos a cada paso de su camino. ¿Acaso no es tiempo de sembrar con sabiduría para un mejor porvenir? Recordemos que uno de los mayores problemas de la iglesia del primer siglo fue la apostasía. Aquellos que habían profesado la fe ahora eran sus peores enemigos. Muchos de los que vendieron todas sus pertenencias esperando un casi inmediato regreso de Cristo
ahora habían llegado a aborrecer la fe y no solo eso, sino que la combatían. Luego pasamos a la lección 7 y tiene que ver con su título, Atesorando para ti mismo. El pensamiento central nos dice que el Evangelio es una experiencia continua, es luz, es unidad y amor. Seguirlo es alcanzar recompensa, negarlo es rechazar el bien de Dios y por ende caer bajo juicio. Algunas cosas que tenemos que prestar atención es atesorarlo para nosotros mismos y saber que toda boca se cierra. El problema con el que trata el apóstol Pablo aquí es aquel que se presenta en las personas que se justifican a sí mismas, sin tener en cuenta la justicia de Dios. Unos por ser judíos creían estar justificados por su sistema de sacrificio, los otros por ser gentiles y no tener ley que quebrantar se creían igual o mejor. La falta de temor o de respeto hacia la ley eterna, la ley de vida, ley de equilibrio y de justicia, había hecho que las personas actuaran sin pensar responsablemente acerca de las consecuencias de sus acciones. Una de las cosas que aprendimos también en esta lección es que Pablo tiene dos nacionalidades, porque siendo hijo de padre judío, nació en la ciudad de Tarso, ciudad capital de la provincia romana, Cilicia, lo que hoy es Turquía. Con la autoridad de Dios y conociendo la posición que le da su doble nacionalidad, el apóstol Pablo habla a los judíos y les dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? Los judíos claramente creían ser un pueblo único y escogido por Dios para estar por encima de todos los demás. Sin embargo, a pesar de la ley y el pacto mosaico, el apóstol es claro en afirmar que tanto judíos como gentiles están bajo la ley de pecado. Es por esta razón que el apóstol Pablo da a conocer que el propósito de la ley dada a los judíos tenía como propósito señalar a través del mandamiento la necesidad de alcanzar la gracia y la salvación que viene por medio de la fe. Todo hombre debe revertir, reformar, renovar o dar vuelta en algún momento de su vida. Encontrarnos con el Evangelio equivale a una vida de bendición. Rechazarlo equivale a una vida de perdición y condenación. La benignidad de Dios señalada a su pueblo, la dirección correcta, tanto el que acepta como el que rechaza el Evangelio divino del equilibrio y de la justicia, estará acumulando o atesorando un pago o recompensa para sí. Para unos gloria e inmortalidad y para otros ira y enojo por no obedecer a la verdad. La revelación dada al apóstol Pablo indica que Dios no hace acepción o no tiene favoritos por causa de sangre o nacionalidad. Para el apóstol, la ley de siembra y la cosecha o semilla que produce según su género sigue siendo válida. Quien tiene un mal proceder cosechará tribulación y angustia, pero gloria y honra y paz habrá en el camino de todo aquel que creyendo al Evangelio actúa adecuadamente. Una de las cosas es saber que podemos atesorar en la cuenta de ahorros en el cielo y en la tierra. Actuar bien nos da riqueza, nos da ganancia, nos ayuda a atesorar un buen fundamento para lo porvenir, o dicho en lenguaje sencillo, nos permitirá disfrutar de la vida eterna al echar mano de ella a partir de hoy. Dios nos da todas las cosas y el problema viene solo cuando, por no poner su reino adelante, caemos en mala administración o avaricia. Hablando sobre riquezas materiales y espirituales, el apóstol Pablo, una de las cosas que dice en 1 Timoteo 6:7, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esto aparece en 36 ocasiones. La frase todas las cosas se utiliza 100 veces en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo la menciona en 33. Para finalizar con esta lección, es importante ser consciente de cuánto hemos ganado o cuánto hemos perdido, o de qué manera estamos sembrando en el camino de la fe. ¿Acaso se nos
ha perdido un 25 o quizás un 50% de la cosecha. Quizás este sea el tiempo de conquistar y restaurar aquellas cosas que fueron pérdidas y transformarlas en ganancia. Ciertamente ya no estamos en oscuridad. La luz de Cristo ha llegado con el resplandor del día para darnos discernimiento y entender de qué manera podemos ganar o de qué manera podemos perder. Así llegamos ya a la lección 8 y tiene que ver con la ley del pecado. Como pensamiento principal se nos decía que el creyente debe conocer la ley, tanto en su poder judicial como en su poder operacional. La ley es un poder, una autoridad o una fuerza que se impone tanto en lo terrenal como en lo celestial. Para ver la ley del pecado recordemos a Amartya, y el diccionario bíblico ilustrado en su página 671 explica lo siguiente acerca de la ley. Explica que este término tiene dos sentidos diferentes en las Escrituras. El primero es una fuerza determinante, el segundo es una norma de conducta. Si nosotros atribuimos el cumplimiento de la ley y la justicia a Cristo, todavía nos encontraremos ante una fuerza determinante que puede actuar en contra de nuestros principios de buen vivir o que puede favorecerlos. Es importante entender que al nomos o ley como una fuerza, un poder o una autoridad operativa, y también como un sistema que dicta justicia y juicio de parte de Dios. El mandamiento, aunque parecía malo por habernos matado, no hizo más que prepararnos para entender la necesidad que teníamos de recibir la vida de Cristo en nosotros. Fue a través de la ley mosaica o la ley de la conciencia que conocimos el amartya o pecado. Fallar en alcanzar la meta o errar al blanco en nuestras vidas. Entonces, una ley que era para vida nos mata, pero a la vez necesitábamos morir para recibir la vida de Cristo, razón por la que podríamos decir que la ley cumplió su propósito inicial. El apóstol Pablo asegura que no hay diferencia alguna con respecto a la salvación. El hombre, sin importar su raza o nacionalidad, deberá recibir y atesorar el regalo de la gracia para alcanzar así su plena salvación. Aunque todos los hombres fueron separados y destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, también todos los hombres se les da la oportunidad de alcanzar la salvación plena que incluye la premiación y recompensa de Cristo. Hay una ley que empezamos a comenzar a ver, que es la ley del espíritu de vida, es la ley de la justicia y la ley del equilibrio universal. Si ley es un poder o autoridad que gobierna y reina sobre el hombre, entonces entendemos que la ley de culpabilidad y de condenación ya no opera en nuestra vida. Ahora lo que opera en nuestra vida es la ley del espíritu de vida. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿estamos sometidos a la ley de vida y de libertad? ¿Caminamos en ella? El pecado, amartya o hatak, es perder, errar, tropezar o no alcanzar la meta. Caminar en la herencia y la libertad de la ley del espíritu de vida es lo mejor que el creyente puede y debe hacer. La libertad es libertad, en tanto no estemos dominados por alguna ley, poder o autoridad, fuerza que atente en contra del equilibrio que produce caminar bajo la ley del espíritu de vida que gobierna nuestras vidas. Ahí pasamos a la lección 9 y empezamos a ver qué es la conciencia. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia, la de su entorno y la de sus acciones. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Como tal, la palabra proviene del latín conscientia, y esta a su vez del griego syneidesis, compuesta por el prefijo sin, que significa con, y eidesis, que se traduce como conocimiento, es decir, con conocimiento. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica el dominio o control por parte del propio individuo sobre su sentido,
No tener conciencia es igual a no tener conocimiento o entendimiento de nuestra existencia o lo que sucede a nuestro alrededor. Quien desmaya ha caído en un estado de inconsciencia y podría perder la sensibilidad de recibir o reconocer la voz de Dios a través de su conciencia. Según el diccionario de teología, la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la idea es bien conocida y se expresa a través del término corazón. Este aparece en el mismo comienzo de la historia humana, con el sentimiento de culpa de Adán y Eva después de la caída. Tanto los babilonios como los hebreos identificaban la conciencia con el corazón. Los egipcios no tenían una palabra específica para conciencia, pero reconocían su autoridad como se deduce del libro de los muertos. Según el diccionario de teología, los griegos y romanos personificaban la conciencia y la describían como unas mujeres demonios, llamadas Euménides y Furias respectivamente. En cuanto a los judíos, a ellos solamente les preocupaba el juicio final. Para ellos no era importante la conciencia o lo que el hombre pensara sobre sí mismo en términos de salvación. De tal manera que a su modo de ver, no solo Dios podía emitir juicio sobre el hombre y no el hombre sobre sí mismo. Según el nuevo diccionario de la Biblia, el concepto de conciencia como voz interna es una facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Este concepto no proviene de los hebreos, para quienes lo importante era que el hombre rindiera cuentas a Dios y no a sí mismo. La idea de conciencia surgió más bien entre los griegos, quizás entre los estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos y cosas que perturban la vida. El creyente debería caminar con buena conciencia o con el conocimiento que nos da la luz y el equilibrio para lograr siempre lo mejor en nuestras vidas. No hay necesidad de preocuparse por lo que no se sabe, siempre y cuando se siga por completo aquello que se sabe. Así llegamos a la lección 10, que es la conciencia parte 2. Como pensamiento principal, vemos que una conciencia limpia es comparable a la guianza de Dios en el hombre. Según el lenguaje utilizado por el apóstol Pablo, el creyente debe guardar y mantener una limpia o buena conciencia. En el tiempo apostólico hubo creyentes que naufragaron y cauterizaron o quemaron su conciencia al no mantener la fe y la sana doctrina. Una persona consciente o con su neidesis es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir o valorar propiamente lo que sucede a su alrededor. Según el apóstol Pablo, una conciencia limpia es un buen recipiente o depósito en donde podemos guardar o atesorar la revelación de las verdades divinas o misterios de la fe, razón por lo que deberíamos prestar a la conciencia una especial atención. Una conciencia tranquila es una conciencia que no se agita por las olas de la vida, es una conciencia serena como el mar, en quietud. Sin embargo, la Biblia es clara en afirmar que hubo creyentes que al separarse de su conciencia naufragaron o se hundieron de tal manera que no hubo rescates para ellos, excepto ser corregidos a manos de Satanás. Es importante notar que el entregar a Satanás aquí mencionado no es para condenación eterna, sino para corrección o para que aprendan. Muchas veces las lecciones más duras de la vida son las que a la larga más beneficios nos traen. Cuando hablamos de conciencia o con conocimiento también estamos hablando de conocer o entender la obra de Dios. Ya desde el tiempo del apóstol Pablo existían hombres cuyas conciencias habían sido teñidas o cambiado de color, se habían manchado o contaminado. Desde el punto de vista podríamos decir entonces que la conciencia es una guía, y si la conciencia es quemada, marcada o teñida o cambia de color, entonces no tendríamos la sensibilidad o no seríamos capaces de discernir una doctrina sana y equilibrada de la que no lo es. Y acá veíamos unos tips
sobre qué debe hacer el creyente con su conciencia. La conciencia debe ser atendida en cuanto a autoridades terrenales, debe ser atendida en cuanto al amor. La conciencia no se debe molestar innecesariamente, la conciencia, mi hermano, se debe respetar una conciencia débil. En cuanto a limpiarnos de obras muertas producidas por la religión y sus rudimentos sacrificiales. Y en cuanto al alma, la conciencia no es el juez definitivo, sino el Señor. Cerramos con palabras del apóstol Pablo. Una vez más presenta la conciencia como la autoridad máxima que dirige al creyente. Sin embargo, hace la excepción de aquel que está sobre todas las cosas, esto es, a Dios. Y así llegábamos a la lección número 11, que es la conciencia, parte número 3. Como pensamiento principal veíamos que la conciencia es conocimiento, es discernimiento, es sabiduría y consumación. Una limpia conciencia ha sido lavada con lluvia de agua pura que viene de Dios. La palabra conciencia o con conocimiento, shuneidesis, aparece 32 veces en el Nuevo Testamento, 21 veces en los escritos de Pablo, 5 veces en Hebreos, 3 veces en las cartas de Pedro, 2 veces en Hechos y 1 vez en el Evangelio histórico según Juan. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. La conciencia, según la Biblia, es la facultad mediante la cual el hombre distingue entre lo que es moralmente bueno y lo que no lo es. Pablo, en su afán por presentar el Evangelio a los gentiles, utiliza ampliamente el término conciencia en sus epístolas, ya que vemos 4 pasos hacia una conciencia permanentemente pura. La conciencia, vemos que una de las cosas que tiene que tener es la aspiración. Todo ser humano debe aspirar a tener una buena conciencia. Segundo, debe entender que se trabaja por recibir y limpiar. Esto tiene que ver con el sacrificio animal y derramamiento continuo de sangre. Y esto no fue suficiente para completar o perfeccionar la conciencia del hombre. El conocimiento o conciencia que éste había tenido de sí mismo no era el mejor. Tercero, debemos confiar, ¿sí? Y terminábamos viendo el punto 4, que es manteniendo una limpia conciencia. La conciencia es parte del espíritu del hombre, comunión, intuición y conciencia, y es a través de ella que Dios alumbra nuestro camino, dando a cada uno paso y testimonio, confirmando su verdad. La conciencia es como un tribunal que está dentro del ser humano y emite un juicio sobre lo que es apropiado o sobre lo que no lo es. La conciencia lleva al hombre a hacer lo que él reconoce que está bien y desecha aquello que le estorba para hacer el bien que habita en él. Para terminar este resumen, es importante comprender que para tener una vida de éxito en el entendimiento y la participación eficaz de todo el bien que está en nosotros, debemos de tener conciencia del poder que nos da el conocimiento de Dios. Muchas gracias por la atención que me brindaron en este momento, y este es mi resumen para la Escuela 767 de California a cargo de Milton Alonso Granados. Mi nombre es Daniel Carimán y les saludo desde Argentina.